Vamos a presentar a la licenciada Rita Elena Caro Gámez. Es también nuestra ponente internacional, también es de México. Le vamos a pasar a darle su reseña para que la conozcamos un poco todos. Ha estudiado la licenciatura en nutrición por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha estudiado consejería en lactancia, alimentación complementaria, selectividad alimentaria y terapia de alimentación. Diplomado en nutrición clínica pediátrica por el Instituto Politécnico Nacional Culiacán, Sinaloa. El curso Pique Iter de alimentación complementaria, BACOST también, y de la terapia de colocación oral, enfoque nutricional en el trastorno de espectro autista, especialización en glosia en el paciente pediátrico y realiza la consulta privada en nutrición materno-infantil en el SEO y Gracias a ustedes y muchas agradecer de antemano al hospital que ha permitido realizar esta ponencia, así como también felicitarlos porque pues por allá en Perú es su día. Felicidades a todos y cada uno de ustedes que sé que hacen una muy bonita labor y también muy ardua. Como bien lo decía el otro compañero, es importante que los nutricionistas o los nutriólogos, como les decimos acá en México, tengamos esas ganas y esa hambre de no solamente que nos vean como la parte de hacen dietas, ¿no? Y saber que nosotros tenemos especializaciones, así como los médicos, está la pediátrica, la endocrinóloga, etcétera, ¿no? Así es que los invito a especializarse un poco más en el área, obviamente, que a ustedes más les apasiona, y si es la pediatría, como a mí, pues bienvenidos a este mundo que está tan importante y tan maravilloso que va a marcar toda la vida del infante, ¿no? Declaro que no tengo ningún conflicto de interés al impartir este curso, esta charla. Si menciono alguna marca, pues no recibo este, nada, solamente lo haré por cuestiones que creo que son buenas, ¿no? Por recomendaciones. Y es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que la alimentación, principalmente para esta área pediátrica, para los chiquitos, es un proceso muy complejo porque tiene que estar bien desarrollado todo nuestro sistema, no solamente el oral, sino nuestro sistema esquelético, nuestro sistema orofaringio, nuestro sistema nervioso, que ahí es donde se va a desarrollar nuestro sistema sensorial. Entonces, si uno de esos estructuras no se encuentra bien en ese momento de iniciar nosotros la alimentación complementaria, ese chiquito puede empezar rechazando los alimentos. Y algo muy importante y que me gusta mucho mencionarles, esta es la fascia, cómo estamos conectados desde la lengua hasta la punta de los pies, ¿sale? Es por eso que cualquier estructura que esté comprometida en nuestro organismo, pues va a repercutir en la alimentación, ¿ok? Aquí en los niños la alimentación ocurre en el contexto, obviamente, en el binomio mamá, niño, bebé, ¿ok? Aquí estamos hablando de dos personas, no solamente de una, ¿sale? Y una interrupción en cualquiera de estos sistemas va a poner un niño en riesgo de un trastorno de alimentación pediátrica o una complicación asociada. Es muy común y si ustedes se dedican, desconozco si en el hospital atiendan la parte de la alimentación complementaria, que hay una alta demanda en cuanto a el rechazo alimentario. Hoy en día vemos muchos problemas y ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero no todo es selectividad alimentaria. Muchos van a ser trastornos de la alimentación pediátrica, mucho rechazo alimentario, y es por eso que debemos de entender y tener en cuenta que nosotros debemos de saber un poquito más allá de la nutrición. La razón es porque un bebé no nos va a dejar de comer solamente porque es martes, porque estoy enojado con mi mamá, porque está mala la comida porque no tiene sal. No, eso no existe. Siempre va a haber una causa. ¿Cómo podemos encontrar esa causa? Con un adecuado expediente clínico y, como siempre lo hemos venido haciendo, derivando, ¿ok? Derivando hacia nosotros, hacia los compañeros, de ser caso fisioterapeuta, logopeda, pediatra, ¿ok? Ahora la tenemos y se los comparto.
es esta revista de gastroenterología de México. Tenemos un consenso de alimentación complementaria en la sociedad latinoamericana, por ende, pues nos compete tanto a Perú como a México y espero que lo puedan descargar porque a través de este consenso pues nos dice, nos da mucha pauta para poder entender lo que sucede durante este periodo de alimentación complementaria, ¿ok? Y nos dice que la alimentación complementaria es definida como la alimentación de los lactantes que complementa a la lactancia materna o en su defecto al sucedáneo de la leche materna. Eso nos dice el consenso de gastroenterología y está ahora acá la parte de la OMS que define la alimentación complementaria como el proceso de incorporación de nuevos alimentos con un incremento progresivo en la variedad de texturas, sabores, aromas y aspectos de la comida, manteniendo la lactancia materna a demanda. ¿Ok? Sabemos también que la lactancia materna a libre demanda pues tiene como sus normas, ¿no? Pueden ser entre 8 a 12 tomas. Muchas veces nos encontramos con chiquitos que están tomando excesos de fórmulas lácteas o bien excesos de lechita materna, ¿sale? Y eso también lo podemos indagar un poquito del expediente clínico que nosotros vayamos a hacer. Vamos a basarnos siempre, y si hablamos de alimentación complementaria, tenemos que hablar de la alimentación perceptiva, ¿ok? Porque en sí se sabe que es parte clave para la aceptación de los alimentos y así como queremos que un niño, que un bebé empiece a tener su saciedad y su hambre y que reconozcan principalmente estas señales. Y para poder hacerlo nosotros de la mejor manera, tenemos que alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando comen por sí solos. ¿Ok? Tenemos que alimentar despacio. ¿Ok? A veces me toca ver y es muy común que está el bebé sentadito en la mesa y que los papás están 1, 2, 3, 4 rápido. Es importante saber que los niños y los bebés necesitan ver el alimento. Hoy en día sabemos que hay 32 pasos para poder aceptar un alimento, para poder comerlo. Y el primer paso está relacionado con la vista, la aceptación visual. Por si yo tengo una papaya, por ejemplo, y la veo muy anaranjada y es mi primer alimento probablemente complementario, muy probablemente este chiquito pueda tener un rechazo porque no le agradó el color, ¿ok? Entonces, nosotros a veces cometemos el error, bueno, los papás, nosotros quienes guiemos a los chiquitos es importante pues saber lo que ocurre en el cerebrito de los bebés, cómo procesan la información que nos da un alimento. Entonces, a veces empezamos a hacer como que, ándale, cómatelo. Y empezamos a dar estos golpecitos. Entonces, desde ahí ya iniciamos mal la alimentación complementaria porque ya estamos forzando al bebé, que es su primer alimento complementario, que la papaya tiene un olor, tiene un color, tiene un sabor y una temperatura característica. Entonces, su segunda exposición a la papaya, ¿ustedes creen que la va a querer probar? Evidentemente no, ¿no? ¿Por qué? Porque me forzaron, porque estaba muy anaranjada y ni siquiera la quería tocar, ¿ok? Entonces, por eso tiene que ser perceptivo. Si vemos que hay un rechazo, que no, podemos hacerlo a través del juego, en la bandejita, podemos poner el trocito de papaya, point, point, point. Entonces, hacerlo de una manera más divertida. Supongamos que el bebé tiene una mordedera favorita, podemos embarrar la mordedera, untar la mordedera de papaya y ya que él solo se lo lleva a la boca, ¿ok? Entonces, todas estas estrategias son basadas bajo el respeto, cómo está sintiendo este chiquito esa primera exposición hacia ese alimento. Y esto va a pasar durante toda su alimentación complementaria, ¿ok? Que va desde los 6 meses, bueno, puede iniciar desde los 4 meses hasta los 23 meses de edad. Si los niños rechazan varios alimentos, experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a comer.
como bien mencionábamos ahorita, no quiere la cuchara, me rechaza, pues puedo optar por untar ese alimento con la mordedera, puedo optar por otra cucharita diferente, ¿ok? Y aquí vemos cómo está la carita de este bebé versus este otro chiquito, ¿no? Hay que siempre el momento de alimentación tiene que ser un momento en donde este chiquito, este bebé, no tenga sueño, no esté hecho popó, ¿ok? Y que tampoco su toma de leche haya pasado hace 20 minutos. Se recomienda que durante los bebés que son alimentados con fórmula láctea sea entre hora y media a 2 horas y los de lactancia materna puede ser entre 1 a 1 hora y media. Y esto va relacionado con la digestión de estos alimentos, ¿ok? Minimizar las distracciones durante las horas de comida. Si el niño pierde el interés rápidamente, ahora vemos que hay unas mesitas que traen un carrusel, que traen muchos distractores y necesitamos que el protagonista sea el alimento, ¿sale? Por eso, de ahí viene la recomendación que el plato sea liso. El plato de los bebés que vayamos a recomendar que sean lisos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los utensilios, ¿ok? Tenemos también esta parte que son los primeros 2 años de edad de cada niño son una oportunidad única para exponer, aprender y aceptar los diferentes sabores de los alimentos, texturas, olores y colores. Y esto es toda la parte sensorial que me da un alimento. Otra vez nos vamos a ir con el ejemplo de la papaya, qué color tiene, cómo se ve, cómo se siente, cómo lo siente mi lengua, cómo lo sienten mis manos, en las manitas y en las palmas de los pies, es donde tenemos nosotros muchos receptores, plantas de los pies, perdón, muchos receptores sensoriales. Eso significa que si yo agarro la papaya, voy a estar registrando mi cerebrito, está húmeda, está fría, está fresca, está un poquito babosita, ¿ok? Entonces, cuando a mí, como bebé, me llegue la primera cucharada de papaya, no le va a hacer sorpresa a mi boquita que esté húmeda, que esté fría, que esté fresca. Por eso es muy importante que los bebés agarren los alimentos y los exploren con sus manitas. Y esta es toda la parte sensorial que debemos de trabajar, que es muy y muy, muy importante, ¿ok? Así como también, claro, pues aquí sí. No sé si me voy a meter en temas muy controversiales por allá en Perú, aquí en México sí es como que está muy arraigado, siempre calcetas, pero también, no sé si se han dado cuenta que empezó una alta en recomendaciones de que no traigan calcetas, ya no les vamos a poner guantecitos a los bebés desde que nacen. Y esto es por temas sensoriales, porque si un bebé, por ejemplo, que está lactando, está tocando la textura de mi pelo, está tocando la textura de mi piel, a lo mejor está tocando mis collares, la textura de mi ropa, entonces ahí ya se está exponiendo a varias texturas versus si tuviera una barrera que sería un guante. Lo mismo pasa con la alimentación. Es muy importante que toquen para poder aceptar ese alimento en boquita, ¿ok? Y seguimos con la alimentación perceptiva y a manera de resumen tener los principios que son los más claves eh, y presentarlos en las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, hoy en día la actualización en esta área pediátrica, en esta área de la alimentación complementaria, pues ha habido avances abismales. Entonces, que hace 10 años no se hacían, que hace 5 años no se hacían, ¿ok? Y una de ellas es identificar señales de hambre y de saciedad. ¿Y cómo lo puedo saber que mi bebé ya está lleno? Pues igual como lo hace con la lechita. A veces empiezan a cerrar su boquita, o se voltean, hacen esto. Muchas otras ocasiones, si por ejemplo un paciente está comiendo en trocitos, lo agarra y lo avienta, ¿no? Claro, también dependiendo de la habilidad motora que en la que se encuentra el paciente y en la edad. Este, entonces, respetar. Si se comió 2 cucharadas, respetamos, ¿ok? No forzamos. Si se comió 3 cucharadas, 5 cucharadas, respetamos. Si quiso más, también respetamos y ofrecemos más, ¿ok? Así este bebé se va a ir regulando solito y estamos entendiendo que está comiendo este chiquito y él está emitiendo
y captando sus señales de hambre y de saciedad. Pero ¿qué pasa? Ándale una cucharadita más. Tu hermano sí sale muy bueno para comer y tú no. Y todo esto ya empieza a generar un estrés y el estrés en la alimentación está muy asociado y es una causa del rechazo alimentario. ¿Ok? Alimentar despacio. ¿Por qué? Porque es importante la exploración sensorial, la exploración oral, experimentar combinaciones de sabores, texturas y métodos. Eh, yo, en lo personal, no estoy casada con un solo método. No soy solamente baby led weaning o solamente papillas, ¿no? Ahorita también vamos a ver, a platicar un poquito más de este tema. Minimizar las distracciones, como ya lo comentamos. El protagonista es el alimento y si puede estar el alimento disponible para que lo agarre, aunque no se lo vaya a comer en trozos, lo podemos presentar para que tenga esta exploración sensorial y entre más lo explore, mejor aceptación. Y siempre nosotros mantener el contacto visual. Hoy en día, y desgraciadamente, pues la tecnología ya nos absorbió y las mamás estamos alimentando así, ¿sale? Entonces, es importante también que nuestro bebé quedemos ojitos directo con ellos, ¿ok? Porque a veces los ponemos a un lado de nuestra mesa y estamos, de hecho, metiendo la cucharita de lado, ¿sale? No estamos de frente, ¿ok? Y esto es muy importante. Si yo tengo la papaya, ¡ay, qué rica papaya! Yo se recomienda que yo también esté comiendo papaya porque le voy a dar la información a mi bebé que esta papaya se come, se lleva a la boca, cómo se mastica, ¿ok? Entonces mi bebé lo va a querer hacer por imitación, ¿ok? Muy bien. Ahora, este es un artículo que es de hace ya muchísimos años, 2009, pero es muy bueno y a mí me encanta porque también precisamente nos habla del sistema sensorial, ¿ok? Sabemos que en el sistema nervioso central se encuentra nuestro sistema sensorial. Entonces, aquí nos dicen en este primer nivel que el primer año se van a desarrollar los sentidos y los principales es el tacto, vestibular y propioceptivo. Ok, tenemos 8 sentidos, no tenemos 5, por lo cual es importante la exploración con los alimentos, tocarlos, tacto. Tengo que tocar el alimento para aceptarlo. El sistema vestibular es el que me va a decir cómo siento mi cuerpo en el espacio. Y en base a eso puede venir la recomendación de la sillita. Si es mejor poner a tu chiquito en una sillita que a lo mejor sea alta o en una silla de esas que vemos que van adaptadas a las sillas, la postura. Si un bebé no se siente cómodo con su cuerpo, se va a estar moviendo. Y los vemos que están así. Porque a lo mejor esa postura no es la adecuada para ese chiquito y eso va a hacer que deje de comer también, porque van a buscar el equilibrio. Y a lo mejor esa sillita no tiene un soporte en sus pies. Entonces es como si yo les dijera, los invito a comer a la rueda de la fortuna. No, pues no, me van a decir, claro que no. ¿Qué va a pasar ahí? Lo mismo sienten los chiquitos. Al no tener una adecuada postura, por eso se están moviendo, porque están buscando el equilibrio, el sentir un soporte y mi cuerpo, todo mi cuerpo está concentrado en buscar el equilibrio, no en ese alimento anaranjado que si está rico en omegas, ellos no saben de eso, pero sí es importante que nosotros sí sepamos acerca de la postura y cómo podemos dar las mejores opciones para las mamás para lograr una adecuada postura que está 100% relacionado con la aceptación también de los alimentos, ¿ok? Y el sistema propioceptivo es cómo siento mi cuerpo. Muchos de nuestros chiquitos, pues se les recomienda a veces un masajito, porque son niños pues, que ya traen, puede ser a lo mejor un niño de 3 años, de 2 años, que ya trae un diagnóstico del procesamiento sensorial y que necesitamos regularlo. ¿Sabes qué? A este chiquito que presenta selectividad alimentaria necesitamos que brinque 5 minutos antes de ponerlo a comer. ¿Sale? ¿Por qué? Porque trae un problema de propiocepción. O sea, él necesita ese movimiento de estar brincando para poder sentir todo su cuerpecito. ¿Ok? Entonces, ahora va la vista, el oído, el olfato, el gusto y el sistema interoceptivo. El sistema interoceptivo me dice, tengo sed, voy a llorar. Tengo hambre, ya estoy dándome señales de saciedad.
estoy hecho pipí, voy a llorar y voy a avisar, estoy hecho popó, voy a llorar y voy a avisar. Y es aquí en donde nosotros vamos a respetar las señales de hambre y de saciedad para este sistema interoceptivo, ir viendo que todo vaya bien con su procesamiento sensorial. ¿Cuántos chiquitos no nos encontramos que nos dicen las mamás, sabes qué es que si no le doy agua, no me pide? Si no le doy comida, no me pide. Entonces, como si no le diera sed y vivimos en climas súper calurosos, súper calientes. Entonces, aquí pudiéramos ver un poquito más acerca del sistema interoceptivo, indagar en este paciente, sabes que nunca se llena o sabes que nunca tiene hambre. No sé cuándo me llega la señal de hambre, no sé cuándo me llega la señal de saciedad y esto está relacionado, ¿ok? Entonces, el primer año, en teoría, tendrían que estar bien desarrollados todos los 8 sentidos para que desde que nazco hasta los 12 meses, para que del año a los 3 años yo pueda tener un adecuado esquema corporal, buena conciencia lateral, conciencia de respiración, capacidad de integración sensorial. Y esto, por ejemplo, por eso aquí podemos ver mucha selectividad alimentaria en este periodo. A lo mejor aquí desde chiquito no quería tocar los alimentos. No, ¿sabes qué? No quiero tocar y todo lo tengo que dar en cuchara. O bien nos vamos a encontrar este otro esquema en donde damos alimento y la mamá cada cucharada limpia, 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 limpia. Entonces, claro que a partir del año de edad, que el bebé entre el año y los 3 años ya son un poquito más independientes, comen solos, claro que no va a querer agarrar la papaya. ¿Por qué? Porque está fría, porque no expusimos este sistema sensorial hacia esos alimentos y va a haber un tremendo rechazo. ¿Por qué? Porque le estuve limpiando, 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 porque no lo dejé que tocara alimentos, ¿ok? Entonces, de ahí viene la recomendación de limpiar hasta el final, ¿ok? Y si hay mucha relación y si tengo muchos pacientes donde llega la mamá a lo mejor a los 2 años y me dicen, ¿sabes qué? Yo siento que fue mi culpa porque nunca lo dejé que comiera con las manos. ¿Sabes qué? Yo siempre le di en un recipiente y que nunca lo veía, ni siquiera sabía que estaba comiendo o se lo mezclaba todo. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante, ¿sale? Entonces, vamos a también chiquitos que, por ejemplo, si aquí en la parte propioceptiva, que puede estar relacionada con la masticación, entre más vayan comiendo alimentos, van a ir desarrollando mejores habilidades para alimentarse. Y los músculos no es lo mismo si yo empiezo a generar una masticación probablemente con un trozo, mm, a que si solamente estoy dando papilla. ¿Ven qué diferencia? Cómo se empiezan a mover mis músculos. Entonces, este chiquito a partir del año de edad va a tener también más riesgo de presentar un rechazo a alimento, pero ahora de un origen oromotor, ¿sale? O sea, sabes que los músculos de este pacientito son demasiado débiles. ¿Cómo comía este bebé? De sus 6 meses a sus 12 meses. No, pues es que siempre le di papilla. Hasta ahorita me voy a animar a darle un machacado. No, pues ese tono de esa carita pues está muy bajo. Y vemos a los bebés que aquí tienen los cachetitos muy crecidos. Niños de 1 año, de 2 años y con cachetitos así de bebés muy marcados. No tiene que, no, sí, indirectamente, pero tiene que ver más con las habilidades de alimentación que con la relación de la grasita en nuestras mejillas. ¿Ok? Por eso es muy importante ir guiando a los papás con los diferentes métodos de acuerdo a las habilidades que vaya a presentar ese bebé, porque no todos los bebés van a presentar las mismas habilidades. Hay unos chiquitos que desde los 6 meses van a ser muy buenos para comer trozos. Y hay otros chiquitos que hasta los 8 meses, ¿ok? Bueno, en cuanto a energía, sabemos que ya quedamos súper desactualizados y solamente recomendamos 3 días chayote, 3 días zanahoria, 3 días brócoli. No, hoy sabemos que eso ya no, incluso la evidencia nos dice que pudiéramos presentar un alimento nuevo por día. A mí en lo personal no me gusta tampoco presentar uno por día. Usualmente lo hago cada 2 días, presento un alimento nuevo. Pero aquí tenemos 200 calorías nosotros para empezar nuestros alimentos complementarios. Entonces, ¿cuántas zanahorias necesitaría ese bebé para poder cubrir 200 calorías? ¿Ok? Como 5 zanahorias, 6 zanahorias.
¿Tendrán la capacidad gástrica de comerse 6 zanahorias? Evidentemente no, ¿verdad? Se comen ellos cucharaditas muy chiquitas. Ahora, de los 9 a los 11 meses hay un aumento de calorías, ¿ok? Esta parte más azulita que vemos es la brecha de energía que tenemos que cubrir con los alimentos complementarios. Y fíjense, ¿qué pasa? Del año a los 2 años de edad. Aquí ya se vuelve más importante la alimentación que la leche, ¿ok? Es súper importante que estemos regulando nosotros y preguntando cuánta lechita están comiendo. Me ha llegado a tocar el requerimiento a esta edad son un aproximado de 16 onzas. Me ha llegado a tocar bebés que están comiendo 40 onzas, están tomando, perdón, 40 onzas de leche. Muchas de estas onzas de leche ya están provienen de la leche de vaca. O sea, se están tomando más de un litrito de leche de vaca. Imagínense la anemia que puede estar pasando este bebé, sangrados intestinales, ¿ok? Entonces tenemos que ver también la parte esta nutricional. Entonces sabemos que la proteína de la leche de vaca pues es más grandota, va a tardar más en digerirse. ¿Y qué va a pasar? Pues todo el día va a tener saciedad y evidentemente no va a querer comer, no va a querer hacer un snack y a lo mejor son los pacientes que nos dicen, ay, ¿sabes qué? Solamente ya hace como un tiempo de comida bueno y lo demás como como que pica, le llaman aquí en México como que, me comió una cucharadita o dos. Entonces, sí es muy importante que nosotros calóricamente vayamos regulando y no necesariamente tiene que ser perfecto, exacto el cálculo, porque como les digo, va a haber chiquitos que van a ser más altos, va a haber chiquitos que van a tener mucho más gasto calórico que otros bebés que solamente van a estar en un portabebé viendo la tele, que eso no se recomienda, lo sabemos, pero pues nos encontramos mucho con este panorama, ¿no? Entonces nosotros ir haciendo cálculos de acuerdo a las cantidades de comidas que tienen que ellos ir cubriendo, ¿ok? Aquí tenemos un requerimiento de proteínas, este, de los 7 a los 12 meses, de manera así generalizada, en consumo de proteína, es 11 gramos al día, de una manera generalizada, ¿no? Entonces, tengo pacientes que de pura fórmula se están tomando 13 gramos de proteína, o sea, no me da chance de darle proteína en su alimentación. ¿Qué pasa? Claro, y lo que le encanta es la carne, entonces come mucha carne y aparte toma excesos de leche, ¿qué va a pasar? Estreñimiento, ¿ok? Y a veces pensamos que el estreñimiento está más relacionado al consumo de agua, ¿ok? Pero está muy relacionado a los excesos de proteínas, principalmente cuando vienen de las fórmulas lácteas, ¿ok? Aquí tenemos el requerimiento del año a los 3 años, son 13. Si se dan cuenta, no aumenta mucho el requerimiento de proteína. De 4 a 8 años, sí, ya hay un aumento importante que es de 19 gramos, que sigue siendo muy poquito, ¿ok? Por ejemplo, 30 gramos de carne trae 7 gramos de proteína una prox. Entonces, podemos empezar a dar un ejemplo, 10 gramos de proteína por tiempo de comida, 10 gramos de desayuno, 10 gramos en la comida, 10 gramos en la cena y así aseguramos 7 gramos de proteína. Ahí pues ya cada quien le va a poner sus cálculos. Podemos hacer otro cálculo. Esta es una manera ya generalizada de 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Ya esto va a depender del paciente, si lo vemos que estaba bajo en tono, si tuvo una enfermedad, si tuvo hospitalización, ¿ok? Pero esto es como para darnos cuenta de que lo que menos comen nuestros chiquitos en teoría debería ser proteínas, pero las proteínas que nosotros les ofrezcamos tienen que ser de muy buena fuente, buenas leguminosas, huevo, carne, ¿ok? En lo personal me gusta a mí hasta el final dejar las proteínas provenientes de la leche de vaca como yogur, queso, kefir, ¿ok? Y la razón es porque sabemos que los excesos de proteína de las fórmulas de la provenientes de la vaquita está relacionado con resistencia a la insulina, sobrepeso y obesidad infantil.
Hay muchos nutricionistas, muchos nutriólogos que empiezan con yogur, tal vez, y creo yo que es por la textura, ¿no? Por la textura de que es muy blandito, que pareciera una papilla, ¿no? A mí en lo personal no, porque al inicio un buen alimento complementario tiene que ser muy rico en hierro, ¿ok? Y aquí vamos a hablar un poquito más acerca de eso, de los alimentos complementarios. Según la OMS nos dice que tiene que ser rico en energía y en proteína. ¿Ok? Aquí hay que apoyarnos de las leguminosas, hay que apoyarnos del hígado de pollo, si son lactantes que son, si están teniendo una lactancia materna de manera exclusiva. Tienen que ser ricos en hierro, ricos en zinc, en calcio y en folatos también. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito de habilidades orales. O sea, este es el checklist para nosotros irnos dando cuenta que sí, mi paciente está listo para iniciar la alimentación complementaria, ¿no? Nuestro bebé se queda observando la comida, hace munch. El munch es el mascado, o sea, que ya empieza a llevarse los deditos a su boca y veamos que haga esto. Que la mandíbula sube y baje junto con la lengua. ¿Ok? Que tenga una pinza palmar gruesa que agarre con toda la palma de su mano objetos, que pase juguetitos, objetos de una manita a otra. Puede tomar de popote. A los 6 meses ya podemos enseñarlos a empezar a tomar de un popote. Incremento de movimientos de labios. Esto se va a dar a partir más o menos de los 7 meses que ellos empiezan a hacer o empiezan a tirar el agua. Esto es porque ya hay una disociación, ¿no? Ya el labio empieza a trabajar solito, la lengua también, ¿ok? Y el reflejo nauseoso es importante saber, y por eso ellos cuando inician alimentación complementaria van a ser arcadas, ¿no? Son normales. Van a ser normales siempre y cuando no sean todos los tiempos de comida y todos los días, ¿ok? Porque supongamos que mi mano aquí, toda esta es su lengüita, ¿no? Ellos el reflejo nauseoso lo tienen aquí, nosotros lo tenemos acá. ¿Sale? Entonces, por eso a veces se meten el dedito y es, creemos que el dedo está hasta atrás, pero no, realmente está aquí, cerca, ¿ok? Por eso es muy importante que recomendemos mordederas, porque se va desensibilizando la lengua. Entonces, imagínense, yo soy un bebé que ya conoce las mordederas, mi mamá me deja que tenga una exploración oral, o sea, me meto mis deditos a mi boquita, empiezo a tener todos mis utensilios para poder morderlos, perfecto. Versus el bebé que no tiene exploración oral y que su primera exploración oral, porque no te metas eso a la boca, no te metas eso a la boca, no te metas los dedos a la boca. Imagínense que su primer alimento, claro que va a ser una tremenda arcada este chiquito, ¿sale? Por eso es muy bueno irlos desensibilizando, ¿ok? Y en cuanto a habilidades motoras, saber si se gira, si se lleva los piecitos a su boca para chuparlos o intenta hacerlo y que tenga un adecuado control postural, ¿sale? Que se deslice en el piso. Aquí el control postural muchas veces es lo único que se pregunta, ¿sale? ¿Se sienta bien? No, pues que sí, no, pues que no. Sí, ya está listo. Pero yo en lo personal prefiero que se me gire a que tenga un adecuado control postural, porque lo que pasa en las extremidades gruesas, en las habilidades motoras gruesas, en mis brazos, en mis piernas, en mi tronco, va a pasar en mi boca. O sea, lo grande manda a lo chiquito. Mis brazos, mi antebrazo va a mandar a mis deditos, ¿ok? Entonces, si yo no me giro, mi lengua no va a lateralizar. Y si mi lengua no lateraliza, pues casi casi que voy a ser muy charcada o bien, por ejemplo, se me va a dificultar comer de un trozo. Ok, la exposición de alimentos. Sabemos que los bebés que están alimentados con leche materna de manera exclusiva pueden tener hasta 10 exposiciones, ¿sale? La primera vez no le gustó el brócoli, la segunda no lo quiso, la tercera lo escupió, la cuarta lo agarró, la quinta lo vio, la sexta le dio un beso, la décima ya se lo comió. Es normal. Claro que si tiene 8 meses y sigue pasando esto, ya no sería normal, ¿sale? Y los chiquitos que están alimentados con fórmula láctea tienen de 15 a 20 exposiciones para aceptar un alimento. Y esto está relacionado con la lactancia materna porque sabemos que no siempre vas a ver a lo mismo la lactancia, ¿no? Tiene un poquito más de cambios en su sabor.
Y la fórmula, pues sabemos que este es un alimento industrializado, procesado y siempre vas a ver lo mismo y siempre va a tener lo mismo, ¿ok? Estos son los pasos que les comentaba, que existen 32 pasos. Tolerarlo visualmente, interactuar, olerlo, tocarlo, probarlo para después comerlo, que es nuestro objetivo. ¿Ok? Ahora hablamos un poquito acerca de los métodos. El método tradicional, que son las papillas. El método Baby Led Weaning, que son los trozos, que es la alimentación al trozo. Y el método Bliss, que hay una mezcla. Aquí el método Bliss es una adaptación, como la nueva adaptación del Baby Led Weaning, pero aquí nada más no hay trozos. Hay papilla y hay trozo. Hay un alimento rico en energía y rico en hierro, ¿ok? Yo, en lo personal, siempre les pregunto a los papás, ¿ya pensaron en algún método? ¿Qué método les gustaría? ¿Los conocen? ¿Sabes qué? Sí, yo le tengo temor a los trozos. Yo a esa familia no le voy a recomendar trozos. ¿Por qué? Porque la mamá va a estar así, ay, que no se lo coma, ay. Y entonces toda esa información se le va a estar dando al bebé. Si hace una arcada, si hace el bebé esto, la mamá va a hiperreaccionar. Entonces el bebé le va a agarrar miedo a la silla, le va a agarrar miedo al momento de alimentación y desde ahí vamos a empezar más. Estamos en el inicio, puede ser papilla, no hay problema. Sí les recomiendo que haya un trozo para que jueguen, nada más, para jugar, para exploración, ¿sale? Y estos trozos tienen que ser fundibles. ¿Qué significa esto? Que si yo lo deshago, lo palpo, se deshaga, ¿ok? O bien, ustedes imaginémonos un trocito de camote, lo pongo en mi boquita y entre mi lengua y mi paladar lo puedo deshacer, ¿ok? Esto es la habilidad que hacen los bebés a los 6 meses porque todavía no saben masticar, ¿ok? Deshacen, hacen munch o mascado. Entre lengua y paladar lo deshacen. Ustedes pueden poner los trozos y fijarse qué tan fundibles están. Ay, ¿sabes qué? Creo que le faltó un poquito más de tiempo porque todavía lo encuentro durito. Perfecto, lo dejamos 2 minutos más al vapor para que sea todo completamente fundible. ¿Ok? Creo que ya no se nos está yendo el tiempo. La silla, es muy común ver unas sillas que son bien grandotas, donde casi casi el bebé se sale por aquí por abajito. Es muy importante formarnos en esta parte para poder emitir muy buenas recomendaciones que van a apoyar a la aceptación de los alimentos. Yo siempre les recomiendo una silla que tenga un buen reposapiés y les digo, si hay que invertirle en algo, que sea a la silla, más que el plato caro, que la cuchara cara, no, la silla porque la vamos a usar 3 veces al día, ¿ok? Y la silla es parte muy clave de la alimentación. Siempre recomiendo estas cucharitas que tienen hoyitos, que les llamamos cucharas de precarga, no con la finalidad de usarlo como una cuchara de precarga, pero sí con la finalidad de que la lengua empiece a moverse más, para que la lengua vaya lateralizando mejor. ¿Ok? Vasitos con popote, siempre los voy a recomendar desde los 6 meses, principalmente justo este del osito, porque si este se puede aplastar, y el agua sube. Entonces ellos van haciendo la succión. Todo que sea plástico de grado alimenticio y aparte libre de BPA. Que en un triangulito podemos encontrar un número 4 y un número 5, que es una ingesta segura para no tener disruptores endocrinos. El uso de chupete, pues lo quitaría. Recomendaría a los papás desde los 6 meses empezar a destetar este chupete. Vasitos entrenadores no los recomiendo. ¿Por qué? Porque me van a aplastar la lengua y me van a ocasionar una lengua hipotónica, o sea, con bajito tono. Lengua que no se va a poder elevar. Y yo necesito elevar mi lengua para alimentarme. Entonces van a ser esos bebés que duraron comiendo papilla todo el año porque intentaron hacer una transición, pero el bebé le escupía, le escupía, le escupía. ¿Por qué? Ah, mi lengua siempre estuvo abajo, ¿sale? Y no la podía mover como me requería ese alimento. Y sentía que me ahogaba, ¿ok? Esta sí la recomiendo más antes de iniciar la alimentación complementaria. Estas redes que las empecemos a poner con lechita, porque me va a empezar a dar movimientos de mi lengua, va a fortalecer mi mandíbula, ¿ok? Y aquí vemos claramente y evidentemente cómo empieza a aplastar la lengua, que esta es la lengua, el, la tetina y hacerme un paladar alto y ojival. Y eso está relacionado con la masticación, que son niños que tienen problemas para la masticación. Y aquí hay un artículo que es muy bueno, que dice que la respiración bucal requiere más tiempo para completar
facilitar la masticación y obtener una mayor eficiencia masticatoria. Por ende, va a estar relacionado con el rechazo alimentario. ¿Y cuántos de nosotros no vemos en la población pediátrica? Y hoy en día hay una super pandemia de chiquitos que están respirando por la boquita, ya sea por alergias, ya sea por una anatomía que no tenga adecuadas estructuras en su cavidad oral. Como les comento, que la lengua está hipotónica, ¿ah? No la puedo subir, entonces, esto me va a generar problemas con la masticación. Y nos dimos cuenta hasta los 2 años o 3 años de edad, donde la masticación se tuvo que haber dado entre los 6 y los 12 meses, ¿ok? Entonces son esos chiquitos que casi no van a comer carne, que la van a escupir y también va a haber una deficiencia de hierro en ellos. Poniendo en riesgo su desarrollo cognitivo. Obviamente van a ser chiquitos que los vamos a ver mucho más bajo en sus habilidades, motoras, ¿ok? Me gusta mucho recomendar cucharas planas. A esto le llamo una cuchara plana, a esto le llamo una cuchara plana entre los 6 y los 7, 8 meses de edad, porque favorezco el sellado labial. Mm, mm, Activo los músculos orbiculares y esto me va a ayudar también a emitir fonemas. Pa, ma, porque no puedo decir papá o mamá sin favorecer el sello labial, ¿sale? No puedo decir papá o mamá sin cerrar los labios. Fa. O sea, no hay manera, ¿sale? Si lo quieren intentar, no van a poder, ¿ok? Eh, Trozos seguros que sean fundibles. Hay una recomendación de lo grande que puede ser el trocito, que puede ser como mi dedito índice, el dedo del adulto o dos deditos y que se deshagan, ¿ok? Todos estos músculos están implicados en comer un trocito, por lo cual ya empieza a trabajar la activación de los trozos, ¿sale? Entonces aquí vemos, por ejemplo, este chiquito, cómo está trabajando su músculo transverso, sus músculos maceteros. ¿Ok? ¿Cómo le hace? ¿Ok? Muy diferente a un bebé que solamente estuviera recibiendo una papilla. Por eso es importante una adecuada lactancia materna para tener un desarrollo maxilar y una adecuada transición. Como les digo, no va a pasar nada si iniciamos con una papilla. Hay que hacer transición. Que a los 10 meses no nos estén comiendo papillas ni machacados, eso sí es importante. Y a su vez, el chiquito va a tener una adecuada respiración, un adecuado crecimiento, van a ser bebés que no van a presentar, por ejemplo, problemas de sueño, ¿ok? Los alimentos potencialmente alergenos, también sabemos que debemos de introducirlos desde los 6 meses de edad y hay demasiada evidencia científica que nos dice que incluso el huevo y el cacahuate, si los introducimos entre los 4 y los 6 meses, hay menos riesgo de alergia alimentaria aunque papá o mamá o ambos presenten una alergia alimentaria. ¿Ok? Chiquitos que tienen dermatitis atópicas van a tener más riesgo de presentar alergias alimentarias. Muchos alimentos que están relacionados aquí con los excesos de azúcares, aunque aquí vemos a un bebé, sabemos que estos alimentos no deben de contener azúcares añadidos, en teoría no deberían, y esto me va a generar un bruxismo, ¿ok? Estos alimentos no se, ya se me acabó el tiempo. Estos alimentos no se recomiendan para los chiquitos, ¿ok? Y estos son algunos utensilios que yo les recomiendo para empezar a hacer juego antes de la alimentación y de sensibilizar. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no sé si nos vayan a dar espacio para las dudas.